Bien, entonces, muy bien las tres respuestas que han dado diferentes sobre el dato. ¿Están bien? ¿Está bien? Emiliana, ¿usted tiene alguna diferente? Sí, maestro. Yo tengo Dele. otra que dice, los datos son agrupaciones de cualquier número a observaciones relacionadas. Para que se consideren un dato estadístico, deben de tener dos características, las cuales son, la primera, sea comprobable entre sí, y la segunda, que tenga cualquier relación. Ok, bien. Última, Adriana. Profe, yo tengo que los datos en estadística son números que representan las modalidades de las variables. Sí, exactamente. Todas las respuestas están bien. Vamos a ver entonces qué entienden por información. Tres. Laura, Yo, profe. Rachel, Ildania. Laura, Rachel y Ildania. Sí. Información es el conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Nicole. Profe, deme un momento que aún no he llegado, estoy caminando y estoy en la calle. La siguiente. Pues no me levante la mano, mi amor. La Yo no tengo siguiente. la mano levantada, profesor. Ah, usted no la Maestro, levantó. Vamos a ver. la tengo igual que Laura, maestro. Ah, perfecto. ¿Alguien más? Ivana, profe. Información. Información. Vamos a ver, Ivana. Dice que consiste en métodos procedimientos. Ay, sí. La información en la estadística, esta consiste en métodos y procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella las conclusiones revelantes. Relevante. Rele Relevante, no. pero, Relevante. Ok. pero, Bien. Fíjense. El dato, cuando hablamos de dato en estadística, nos estamos refiriendo a todas las respuestas que se dieron sobre una pregunta de investigación que usted ha hecho. Esa es la mejor forma de explicarlo. Son todas las respuestas que se dieron a una pregunta de investigación. O son todos los valores que toma una variable en una investigación. A mí me gusta también decir que el dato es el antecedente necesario para conocer algo. Eso es el dato. Entonces, la información, muy bien definido todo, la información es el procesamiento y organización de los datos. Procesamiento y organización de los datos. Entonces, lo primero que se obtiene en un proceso de investigación son los datos. ¿Qué se investiga? Lo que no se conoce. Lo que se conoce no hay que investigar. Entonces, se investiga lo que no se conoce y esa investigación entonces se hace a través de preguntas. Esas preguntas se responden y al responderse de diferentes maneras, entonces al dato también se le llama variable. Variable. ¿Entiende? Entonces, cuando usted pregunta todo lo que se responde dato y como la respuesta es cambiante, entonces se le llama al mismo dato, se le llama variable. Y las variables entonces se clasifican en dos grupos, dependiendo de la respuesta a la pregunta que se hizo de investigación. Cuando usted hace una pregunta de investigación, la respuesta que usted va a dar solamente puede ser de dos maneras diferentes.
usted o responde con palabras o atributos o cualidades o responde con cantidades o números. Toda pregunta de investigación se responde de dos maneras. Repito, o se responde con palabras o atributos o cualidades, o se responde con una cantidad o un número. Entonces, dependiendo de esa respuesta, los datos o variables se clasifican en cualitativos o en cuantitativos. Los datos cualitativos son todas aquellas preguntas que se responden por medio de palabras o atributos, o como su nombre lo dice, por medio de cualidades. Ahora bien, esas cualidades, esos atributos se clasifican en dos. Los datos cualitativos pueden ser nominales o no ordenables, o pueden ser ordenables o jerarquizados. Ordenables o jerarquizados. Simplemente nos quedamos con nominales y jerarquizados para no estar metiendo dos términos que son lo mismo. Entonces, cuando el dato cualitativo es nominal, el dato cualitativo es nominal cuando la respuesta a las preguntas, o sea, los datos que se dan, no reflejan orden de jerarquía ni de posición en la respuesta entre ellos. Ni orden, ni posición, ni jerarquía reflejan los atributos de esa variable. Así, por ejemplo, si yo le pregunto a usted cuál es el libro que más le ha gustado leer, cada quien me va a responder un libro diferente. Y son libros todos. Para cada cual el libro más importante es el que leyó él. ¿Eh? Entonces, esa variable es cualitativa, pues se responde con un nombre, con una palabra, con una cualidad, y no lleva ningún orden. Los libros son libros. El único orden que acepta es el orden alfabético en su ordenación, las variables cualitativas nominales. ¿Cuál es la comida que más a usted le gusta? ¿Cuál es la bebida que más le gusta? ¿Cuál es el artista, su artista preferido? ¿Cuál es su canción favorita? ¿Dónde usted vive? Esas son preguntas que se responden con palabras o atributos y no reflejan ni orden, ni posición, ni jerarquía. Si reflejan orden, posición o jerarquía, entonces el dato cualitativo se va a llamar jerarquizado. El dato cualitativo jerarquizado es aquel que refleja orden, posición o jerarquía. Por ejemplo, ahí está el orden militar, eso es por rango. Está la jerarquía de la Iglesia Católica,
Eso es una jerarquía. Y están todas las preguntas que usted ve que le hacen una investigación que dicen nunca, a veces, siempre. Ahí hay un orden. Nunca, a veces, siempre. Totalmente en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso es jerárquico. Ahí hay un orden. Entonces, cuando usted vea un dato que se responde con palabras, con atributos, con cualidades, se llama cualitativo. Cuando usted vea ese dato que refleja posición, orden o jerarquía, se llama jerarquizado. Si ese dato no refleja nada de eso, entonces el dato se llama nominal. Vamos a la otra parte ahora. Cuando el dato se responde con una cantidad o un número, el dato se llama cuantitativo. Cuanti, cantidad. Quali, cualidad. Quali, ¿verdad? Cualitativo. Quanti, cuantitativo. Cuando el dato se responde con un número, con una cantidad, ese dato cuantitativo puede ser de dos formas. Puede ser discreto o puede ser continuo. Ponga mucha atención a esto, por eso se confunde mucho. Pero hay formas de diferenciarlo. Y ahora yo lo voy a decir. El dato cuantitativo discreto es cuando usted tiene una cantidad que es entera, que no acepta decimales, que viene de un proceso de conteo. ¿Cómo se cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin dejar números en el medio. Por ejemplo, ¿verdad? El número de habitaciones en una casa. Habitaciones en una casa. Usted no puede decir que en su casa hay 3 habitaciones y media, aunque haya una más pequeña, ¿verdad? El número de páginas de un libro. Usted no puede decir que tiene el libro 40 páginas y un poquito. No, tiene 41 páginas. Entonces, el dato cuantitativo discreto es totalmente entero. Ahora bien, el dato cuantitativo continuo es cuando el número que usted tiene, esa cantidad, se obtuvo con algún instrumento de medida. Acuérdense que el dato cuantitativo discreto es contando. El dato cuantitativo continuo, algún instrumento de medida se utiliza. Además, es un número que puede ser entero, pero que acepta decimales. Acepta decimales. Entonces, esa es la clasificación del dato. Para hoy, nosotros también tenemos la teoría de la presentación de los datos.
Pero ¿qué pasa? Que esa presentación de los datos, como vamos a ver ahorita, le va a quedar mal si usted no sabe clasificarlos. Porque los datos cualitativos no se presentan igual que los cuantitativos. Ni siquiera los datos cualitativos nominales se presentan igual a los cualitativos jerarquizados. Eso hay que diferenciarlo para saber cómo se presentan los datos. Acuérdense que la semana pasada decíamos que la estadística tiene en un proceso de investigación 4 fases que son la recolección del dato, la presentación del dato, la interpretación del dato y el análisis del dato. Entonces, esa clasificación del dato hay que dominarla. Y para ver si usted entendió, entonces dejamos ahí un ejercicio que usted lo iba a llenar. Vamos a ver entonces quiénes responden en base a las preguntas que están ahí, que son variables. Y la forma de hacerlo será, le pregunto, usted la lee, dice lo que cree que es y justifica lo que usted está diciendo. Vamos a ver la número 1. ¿Quién la tiene? Cruceli. Yo, profe. Cruceli, vamos a ver, Cruceli. Dice, el número de personas que trabajan en una empresa. Eso es cuantitativo discreto. ¿Por qué? Porque dice el número de personas, entonces cuantitativo es contar, es con números, se refiere a números. Sí, se refiere a números. Y ese número es discreto, se dice cuantitativa discreta, porque el número de personas que trabajan en una empresa es un número entero que no acepta decimales. Así entonces, usted no puede decir que en una empresa trabajan 10 personas y cuarto o 10 personas y medio. O como no se puede, entonces es cuantitativo, número discreto, entero. ¿Okay? Vamos a ver, Rosana, la segunda, léala. El peso de un niño de pediatría, cuantitativo, discreto o continuo. No pueden ser las dos, mamá. Es una solamente. Si es discreta, no es continua. Y si es continua, no es discreta. Vamos a ver, Daniela. Ivana, profe. Es cuantitativo continuo porque admite decimales. ¿Cómo usted podría decir? Porque, por ejemplo, podemos decir que el niño pesa 7,5 libras. Muy bien, excelente. O yo, Rosana, Sí, aterrice. profe. No Okay. pueden ser las dos, es una de las dos. Porque una es entera y la otra es decimal. Puede ser decimal. La otra no puede ser decimal. El discreto es entero completamente. Vamos a ver la número 3. La número 3. No hay participante para la número 3. Está tan difícil. ¿Cuál es esa? La número 3, por favor. Profesa. Diga, Emiliana. Tiene que leerla. Esa dice que es el diagnóstico final de un paciente. Ajá. Entonces, ¿qué es eso?
Es que no tiene número, o no sé si fue que yo no entendí. Cualitativo nominal. Cualitativo no. Ah, de cualidad, ya, perdón. No tiene que tener número. Ya dijimos que hay con número y sin número. Unas son con número y otras son con atributos. Vamos a ver, Charina, ¿por qué usted dice que es cualitativa nominal? Bueno, maestro, porque ahí está diciendo todo lo que tiene el paciente, todo. O sea, en el diagnóstico está todo, Acuérdense toda que la no es el cualidad exacta. diagnóstico. Sí, pero por No ejemplo, es el- dice el diagnóstico final del paciente. El diagnóstico final del paciente es cualitativo porque el médico le detalla todo lo que tiene sin número. Ok. Pero ¿por qué cualitativo? Porque son dos. Es cualitativo por eso, pero porque es nominal. Yo lo Porque no tiene considero un orden. jerarquizado. Yo lo considero como con cualitativo con atributos porque el médico le está atribuyendo que tiene algo, le está diciendo que tiene algo en específico. Rosana, pero yo no sé dónde usted está yendo. Usted me está haciendo unos análisis como no sé, como fuera del contexto de lo que yo quiero escuchar. Cualitativa es cualitativa. El diagnóstico final es con palabras que se escriben. No, ella dice que es cualitativa nominal. Daniela, ¿qué usted dice? Yo digo que es cualitativa, pero no nominal. Yo digo que es ordenable o jerarquizado porque si menciona que es el diagnóstico final, se supone que hubo un orden y un proceso para llegar a dicho diagnóstico. Excelente, no siga para que no lo dañe. Muy bien, Daniela. Esa es la respuesta. Si dice final, es porque hubo algo antes. Y ese final me está indicando una posición, me está indicando un orden. Por lo tanto, es cualitativa, jerarquizada u ordenable, como ya dice. Vamos a ver, Thais, la número siguiente. Ok. La próxima cantidad de análisis indicado a un paciente. Yo digo que esa es cuantitativo. Parece. Ok, cuantitativo continuo. Lisbeth. Ok, yo digo que es cuantitativo discreto, es cuantitativo porque se trata de una cantidad y discreto porque la cantidad va a dar siempre entera. Muy bien. Cuantitativo discreto es una cantidad y es un número entero. Usted no puede decir, Thais, que a un paciente le indicaron 8 Un análisis medio. Es y verdad. medio. Volvió para atrás. Muy bien. Sí, Perfecto. Vamos a ver la siguiente. Ivana, vamos con la siguiente. Usted me puso brava, fue ahorita. ¿Por qué? No, profe. No me ha vuelto a levantar la La mano. siguiente, no. La siguiente es colores de la bandera. Es cuantitativa discreta porque se habla de cantidad y Ivana, ahí no hablamos de cantidad. Ahí nos número. está diciendo cuántos colores tiene la bandera. Ahí dice colores de la bandera. Cualidad. Yoskenia, vamos a ver. Está hablando de cualidad, profesor. Entonces, ¿qué es? Ajá. Laura, vamos a ver. Colores de la bandera. cualitativo nominal. ¿Por qué? Porque es una cualidad y no tiene ningún orden alfabético.
Ningún orden alfabético, pero no es esa la definición. Vamos a ver, Emiliana. Colores de la bandera. Sí, yo digo que también es cualitativa, perdón, nominal, porque, o sea, sí, cualitativa nominal, porque, por ejemplo, dice los colores, no está especificando números, sino que está especificando una cualidad, o sea, que tiene la bandera, diferentes colores. No sé así. Usted me dice, maestro. Muy bien. Cualitativo nominal porque los colores de la bandera no tienen orden. Usted puede expresarlo en el orden que usted quiera. Rojo, azul, blanco, blanco, azul, rojo. Azul, rojo, blanco. Como usted quiera ponerlo. Y eso no altera la bandera. Entonces, cualitativo se responde con una cualidad nominal porque no expresan orden, ni jerarquía, ni posición. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuál será la siguiente? Emiliana, Emelín Estrella. Dice cantidad de materias cursadas en el semestre. Esa es cuantitativa discreta porque está hablando de cantidad de materias, no hay números decimales, sino número entero. O sea, está hablando de una cantidad y discreta no se asocia a un número entero. Muy bien. Por favor, la siguiente. Nicole, usted mantiene la mano arriba. Vamos a ver si usted dice la siguiente. La otra es tipo de especialidad visitada. ¿Cómo? Yo no la entendí. Yo iba a decir la de arriba, pero igual. Especialidad es de una carrera. Profesor. Especialidad visitada. Una especialidad médica. Especialidad médica, una especialidad. Es cualitativa y jerarquizada. Lisbeth, ¿tiene igual? Ok, sí, eso era lo que iba a decir. Ok. ¿Alguien la tiene diferente? Cualitativa jerarquizada, dijeron. Las especialidades son todas iguales. Son todas especialidades. Por lo tanto, cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Tipo de especialidad visitada. Cualitativa nominal. Vamos con la siguiente. Daniela. Posición que ocupa en la gerencia del hospital. Yo tengo que es cualitativo jerarquizado, porque... Ahí, porque dice posición. Exactamente, y lleva un orden. Dice posición. Ya desde que dice posición, estamos hablando de cualitativa jerarquizada. La siguiente. Germania. Dice colores de los lapiceros utilizados. Yo tengo que dice cualitativa nominal. Muy bien. Cualitativa nominal. Ya dijimos que todo lo que sea colores es cualitativo nominal. ¿Hay alguna más? ¿No? Pues les mando, les digo esta. Laura. ¿Se queda uno? Dígala, Nombre del municipio de procedencia. Cualitativa nominal. Muy bien, cualitativa nominal. Vamos a ver esta. ¿Quién me dice? Semestre que cursa un estudiante. Vamos a ver, Thais. Cualitativo jerarquizado. Muy bien. Porque expresa, tiene un orden. Muy bien.
Cualitativo jerarquizado. Muy bien. Vamos a ver quién me dice la edad de un paciente. La edad de un paciente. Maolis. Cuantitativo discreto. Maoli, mi amor. Cuantitativo discreto. Cuantitativo Vamos discreto. a ver. Ya. Cuantitativo discreto. Lucy, ¿qué usted dice? ¿Está de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo con ella. Muy bien. Daniela, ¿está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, maestro, porque, ¿Por ejemplo, qué usted no está de acuerdo? porque, por ejemplo, cuando los niños van al pediatra, le dicen, tiene 1 año y 6 meses. Entonces, la edad es... Es cuantitativo continuo. Muy bien, Daniela. Cuantitativa continua. Acepta fracciones. 10 años y 2 meses. Eso es una fracción. Bien. Si yo le digo a ustedes otra. Posición que ocupan 5 pacientes en un laboratorio para ser atendidos. Charina. Cuantitativa discreta, maestro. Porque tienen un orden. Nicole. Jerarquizada, porque tienen un orden. Jerarquizada, profesor. Cualitativa jerarquizada. No está hablando del número, está hablando de la posición que tienen esos 5 pacientes. Exacto. No vaya a confundir. Me dijo cuantitativo. No. Cualitativa jerarquizada. Bien. Ya que tenemos esto, ustedes tienen un vaciado de datos. Así le llamamos a este archivo, que le voy a decir por qué y en qué consiste, ¿verdad? Ahora mismo. Cuando es presencial, usted sabe que hay una fase de la estadística que hablamos ahorita, que trata sobre la recolección del dato. Cuando es presencial, entonces, elaboramos un cuestionario y los estudiantes aplican ese cuestionario, traen los datos de las preguntas que se hicieron, lo vaciamos en la pizarra, de ahí el nombre de vaciado de los datos. Lo vaciamos en la pizarra entre todos, ¿verdad? Pero, como no estamos presencial, entonces yo tengo aquí una muestra de 36 estudiantes que se entrevistaron. Se le preguntó, ¿verdad? Se recolectó 6 variables, los datos de 6 variables en febrero. En febrero. Y aquí están los datos de esos 6, de esas 6 variables, 36 estudiantes. Esto se hizo, escuche bien la ubicación de todo esto, fecha todo. Febrero 2021 en el recinto UAS San Francisco. Se le preguntó, repito, a 36 estudiantes, y aquí están las respuestas. Eso es lo que tiene que ver con la recolección del dato. Todo lo que hay ahí
es dato. La variable están arriba y todo lo que hay hacia abajo son datos. Acuérdense que clasificamos el dato como todas las posibles respuestas que se daban a una variable en una investigación o a las preguntas de investigación. De esas 6 preguntas, hay 3 que son cualitativas. Y de esas 3 hay cualitativa nominal y cualitativa jerarquizada. Quisiera que uno de ustedes me diga cuáles son las 3 cualitativas que usted ve ahí y la clasificación de esas 3 variables. Vamos a ver, Lisbeth, Daniela. Ok. Las cualitativas son municipio, estado civil y cómo va en su carrera. Muy bien, esas son las cualitativas. Ahora clasifíquenlas. Ok, entonces, estado civil, jerarquizada, cómo va su carrera, y el municipio es nominal. ¿Y cómo va en su carrera? ¿Qué es? Jerarquizada. Ok. Vamos a ver entonces Maolis. Sí, maestro. Ya tenemos las 3 que son cualitativas, las que se responde con palabras. Ahora clasifíquemela, por favor. ¿Me puedes repetir? Tenemos las 3 que son cualitativas, ya ella la mencionó. Ahora yo quiero que usted me la clasifique. Nominales, jerarquizadas. La estado civil es cualitativa nominal, porque no lleva un orden, porque está soltera, divorciada, vuelve de nuevo soltera y vuelve divorciada. Si llevara un orden, fuera todita soltera y la divorciada juntas. No se fijen en eso ahí. No se fijen en eso, ¿eh? En la edad también digo que es cualitativa nominal. La edad es cuantitativa. Esa no es cualitativa. Sí. Ella dijo estado civil, también dijo cómo va en la carrera. Cómo va en la carrera es cualitativa jerarquial, porque tiene el mismo orden. Bueno, vamos a ver. ¿Quién me dice la clasificación de las 3 variables que son cualitativas? Francisca, vamos a ver. Echevarría. Yo digo que el municipio, el estado civil. No la escucho, Francisca. Bueno. Vamos a ver, Nicole, clasificación. La edad vendría siendo cuantitativa. Ya. Yo, maestro, yo. Charina, por favor, no me mencionen las cuantitativas. Estamos hablando de las cualitativas. La edad es cuantitativa. Estoy hablando de las 3 que son cualitativas, que son el municipio, el estado civil y cómo va en su carrera. Entonces, lo que quiero escuchar es la clasificación de esas 3 que son cualitativas, cuáles son nominales, cuáles son jerarquizadas. Mire, el municipio es cualitativa nominal. Sí. El estado civil es cualitativa también nominal. Sí. Y el cómo ven su carrera es cualitativa jerarquizada. Así es que la quería escuchar.
el estado civil no es jerarquizado. El estado civil es cualitativo nominal. Nominal. La única cualitativa jerarquizada que hay ahí es cómo va en su carrera. Observe la respuesta. Va mal, va bien, va esto. Eso indica un orden. Y el municipio es cualitativo nominal, no indica orden. No puede tirarlo como usted quiera. Bien, ya que estamos aquí, otra persona que me diga las tres cuantitativas que están ahí, las tres cuantitativas son las tres que quedan. La edad, el número de materia y el peso. Emeline, dígame usted la clasificación de esas tres. Cuantitativas son, como ya dicen, edad, número de materias y peso en libras. La edad es cuantitativa. Cuantitativa continua. Sí. Número de materia cuantitativa discretas. Sí. Y peso en libra cuantitativa continuas. Muy bien. Cuantitativa continua, la edad y el peso en libras. Cuantitativo discreto, el número de materias. Por favor. Lo que pasa es que mi internet está un poco mal, profesor, entonces se me hace difícil. Ok. Entonces, ya usted sabe que el vaciado de los datos, 36 estudiantes, se hizo en la UA San Francisco, recinto San Francisco, y fue en febrero 2021. Voy a dejar de compartir para entonces seguir con la clase de hoy, que corresponde la primera parte a la presentación de los datos. Y esta presentación de los datos, en primer lugar, es en base al cuadro estadístico. Luego vamos a pasar a la segunda parte de la presentación de los datos, que es lo que tiene que ver con el gráfico estadístico. Y después, entonces, vamos a hablar un poquito sobre la presentación de los datos, ya viéndolo desde el punto de vista del dato cualitativo. Muy bien, aquí vamos. Ponga mucha atención. Mari Cruz, ¿usted quería decir algo antes de yo continuar? Sí, profe, que quedé como con una duda con el estado civil, porque para mí era jerarquizado, y disculpe que vuelva atrás, pensé que era jerarquizado porque uno adquiere como una posición, o sea, una posición o soltera o divorciada, entonces no entendí esa parte. ¿Cuál es su estado civil, Mari? Unión libre, se podría decir. ¿Usted es unión libre? Sí. ¿Y usted cree que por ser unión libre es mejor que Francisca si es soltera? O sea, no sé, yo lo que... Ajá, yo pensé que era por posición. No, no, es el atributo. El atributo, si refleja algún orden, una posición. Entonces, usted no puede decir que un casado es mejor que un soltero, ni que un soltero es mejor que una unión libre. Ya, ahora sí le caí. Ok, perfecto, muy bien. Gracias. Bien, miren, en sentido general, por favor, recuerden que le envío el video para que puedan profundizar, porque yo no digo las cosas tal como están escritas, pero lo que está escrito es el jugo, ¿verdad? De lo que yo quiero decir. Entonces, por eso la importancia de tener la mascota, de copiar su clase y después con el video rectificar lo que usted tiene ahí, porque uno escuchando otras ideas referente al mismo tema se aprende más. Esa es la idea. Pues miren,
En sentido general, los datos se presentan de 4 formas diferentes, que son la forma textual, su nombre lo dice, por medio de texto o párrafos escritos. La forma tabular, que es por medio del cuadro estadístico. Tabular y cuadro, tabla y cuadro es lo mismo. Entonces, la forma tabular es por medio del cuadro estadístico. Semitabular, que es combinando pequeñas tablas con pequeños párrafos. Y la forma gráfica, que es por medio de gráficas estadísticas. Estas son las 4 formas: presentar los datos en sentido general. En estadística, los datos por medio de cuadros o tablas estadísticas y por medio de gráficas. Nosotros ahora vamos a trabajar con el cuadro estadístico. Después trabajaremos con la gráfica estadística. Si usted copió esta clase ya y la estudió, seguro que se pudo dar cuenta de que cuando hablamos del cuadro estadístico citamos 7 partes que tiene el cuadro estadístico. Sin embargo, cuando hablamos de la gráfica, en ningún momento hicimos referencia a que las partes de la gráfica, ¿cuáles son las partes de la gráfica? No se habló de eso, sino simplemente se habla de las partes del cuadro estadístico. ¿Y por qué se habla de las partes del cuadro estadístico? Se habla de las partes del cuadro estadístico porque el gráfico estadístico sale directamente del cuadro estadístico. Entonces, las partes del cuadro son las mismas partes que va a tener la gráfica. Son las mismas partes que va a tener. El mismo título, la misma interpretación, las mismas partes. Por eso es que cuando hablamos de la gráfica, no hablamos de las partes de la gráfica, sino que simplemente hablamos de las partes del cuadro estadístico. No hay gráfico sin cuadro. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es lo que hay que saber del gráfico y del cuadro. El cuadro es lo original, el cuadro es lo que se debe enseñar, lo que usted debe aprender de la presentación de los datos, ya que como usted va a ver, el original es el cuadro y del cuadro sale el gráfico, si usted quiere. El cuadro usted tiene que hacerlo, tiene que construirlo, mientras que el gráfico se construye a partir del cuadro en la computadora. Entonces vamos a hablar del cuadro. El cuadro estadístico es un instrumento que sirve para esquematizar informaciones, para resumir y esquematizar informaciones. Y las partes del cuadro dijimos que son 7. De esas 7 partes hay 4 que son fijas en todo cuadro, que todo cuadro debe tener. Y hay 3 que se van a usar si se necesita. La primera que vamos a ver es el título. Y dice que el título es la parte principal del cuadro, no porque sea la primera, sino porque el título debe dar una introducción clara al lector de lo que está presentándose en ese cuadro ahí abajo. Es decir, que desde que lean ese título, llega a la imaginación de qué trata el cuadro en sentido general. Entonces, el título debe tener el mínimo de palabras y expresar el máximo de ideas. Para usted lograr eso en un título, debe responder 4 preguntas. Usted debe responder 4 preguntas. 4 preguntas que son del bien saber de todo aquel que hace una investigación. Porque son 4 preguntas que tienen que ver con la investigación y usted la va a saber responder. Esas 4 preguntas son: ¿qué investigué? ¿Cómo lo investigué? ¿Cuándo lo investigué? ¿Dónde lo investigué? ¿A qué se refiere? Bueno, el que investigué dice que se refiere al sujeto, se refiere a quien se le preguntó, se refiere a quien se le
aplicó el cuestionario. Es el informante. Entonces, vamos a llenarla en base a el vaciado de los datos, la investigación que tenemos ahí. ¿Qué investigué? A estudiantes. Fue a estudiantes que se le preguntó. Si usted le pregunta a limpiabota, ¿qué investigué? Limpiabotas. Si usted le pregunta a ama de casa, ¿qué investigué? Amas de casa. Si usted le pregunta a taxista, ¿qué investigué? Taxista. A pelotero, pelotero. ¿Ve? Entonces, el que investigué es a quien usted le aplicó el cuestionario, quien le respondió las preguntas. ¿Qué investigué? Está claro. Entonces, después, ¿cómo lo investigué? La segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo lo investigué? ¿Cómo usted lo investigó? Con preguntas, haciéndole preguntas. Entonces, el cómo lo investigué está compuesto por todas las preguntas que se hicieron. En este caso, por 6 preguntas. ¿Cuándo lo investigué? Esa es la fecha en que se realizó la investigación. Dijimos que en febrero 2021. ¿Dónde lo investigué? El lugar donde se realizó la investigación, que fue en la UAS San Francisco. ¿Okay? Entonces, en base a esas preguntas, que todo investigador se las sabe, entonces viene y se colocan de tal sentido que queda formado el título completo. Y mire el ejemplo 1. Dice, estudiantes investigados, eso es el qué. En la UAS San Francisco, eso es el dónde. Según municipio donde vive, la primera pregunta. La primera pregunta que usted tiene, municipio. Entonces, la pregunta fue en qué municipio usted vive. Entonces, según municipio donde viven, ¿verdad? Esa es la primera pregunta, que es el cómo. Y por último está el cuándo, febrero 2021. Entonces ya con estas preguntas usted tiene todos los títulos. Si vamos a hacer el título de la edad, entonces vamos a tener estudiantes investigados en la UAS San Francisco, según la edad, febrero 2021. Si es el peso en libras, estudiantes investigados en la UAS San Francisco, según peso en libras, febrero 2021. ¿Cómo se siente en su carrera? Estudiantes investigados en la UAS San Francisco, según cómo se siente en su carrera, febrero 2021. ¿Se ve? Entonces, quedan construidos todos los títulos a partir de esas 4 preguntas que se hicieron y títulos completos, títulos cortos, pero que tienen el significado de que desde que usted lo lee, ya sabe lo que tiene de contenido el cuadro en sentido general. Esos títulos solamente aceptan 2 modificaciones. 2. Esas 2 modificaciones son que en vez de tener el qué de primero, ¿verdad? El que investigué, y de segundo tener el dónde lo investigué, usted puede cambiarlo. Poner del primero en dónde y de segundo el qué, como está el ejemplo número 2, con la misma variable. UAS San Francisco, observe que ahora está el dónde primero. Estudiantes investigados, eso es el qué, estaba ahorita. Solamente se pueden cambiar esas 2 porque la pregunta, que es el cómo, y la fecha, que es el cuándo, usted no puede cambiarla de lugar. Siempre van en ese mismo lugar. Entonces, es un cambio que usted puede hacer y poner entonces UAS San Francisco, estudiantes investigados. Observe que ahora dice por municipio donde viven, febrero 2021. También se puede cambiar la conjunción según por la conjunción por. Y esos son los únicos cambios que acepta el título. Usted no puede hacer otros cambios. Vamos a ver el ejemplo 3. En el ejemplo 3 está el estilo primero del primer ejemplo y dice estudiantes investigados en la UAS San Francisco según Estado Civil, febrero 2021. Aquí está el título del Estado Civil. Se pudo haber puesto UAS San Francisco, estudiantes investigados por Estado Civil, febrero 2021.
Ese es el título, así se elabora. Vamos a la segunda parte. El encabezado. Quiero que atiendan bien este asunto del encabezado, porque yo soy exigente. Yo soy exigente. Y yo tengo que corregir lo que yo doy. Yo no quisiera que nadie lo haga mal. Pero si usted lo hace mal, yo tengo que ponérselo mal. Yo no puedo ponerle una cosa que usted haga mal igual que el que la hizo bien. Eso es imposible. Entonces, lamentablemente, yo tengo que ponerla mal cuando está mal. Entonces, mucha gente hace la cosa mal por descuido, por no escuchar. El encabezado, mire, es un lugar, es el lugar donde se colocan los nombres de los diferentes subtítulos que van a formar las columnas del cuadro. El primer nombre, el primer subtítulo que va dentro de ese espacio es el nombre de la variable que se está estudiando. Entonces, el encabezado está formado por dos líneas. Una línea arriba, por debajo del título, y otra línea debajo. Y ese espacio que está dentro es el que se llama encabezado. Yo a ustedes el primer día le dije que debían de comprar una regla y que esa regla, no le dije para qué era, pero esa regla es para hacer todas las rayas necesarias en el cuadro que usted va a hacer, en los cuadros que van a ser muchos. Entonces, especialmente las líneas que tienen que ver con el encabezado, porque el encabezado es una de las partes obligatorias del cuadro. Y si usted no tiene esas líneas, entonces su cuadro está mal, porque está incompleto. Incompleto. Entonces, ese es el encabezado. Esas dos líneas, lo que está dentro del espacio que dejan esas dos líneas, es el encabezado. Notas introductorias. Se usan para indicar parte de la tabla que no se tomó en cuenta ni en el título ni en los encabezados. Ahora, las notas introductorias se colocan por debajo del título cuando existen, siempre en paréntesis, y afectan el contenido de la tabla por completo. Las notas introductorias por lo general se utilizan cuando se tienen cantidades muy grandes. Entonces se pone una nota introductoria y esas cantidades se ponen pequeñas. Se ponen pequeñas teóricamente, ¿verdad? Pero siguen siendo grandes. La nota introductoria es la que la van a reducir, pero siguen siendo la misma cantidad. Columna matriz. Yo siempre digo que la columna matriz es la segunda parte en importancia en el cuadro. ¿Por qué? Porque en la columna matriz es donde se ordenan los datos. En la columna matriz es donde se ordenan los datos. Ya que la columna matriz está formada, yo le dije ahorita que el primer concepto que iba dentro del encabezado es el nombre de la variable. Entonces la columna matriz está formada por todos los valores que tomó la variable que se está estudiando. Y esos valores no se tiran, como alguien leía ahorita en el vaciado de los datos, que lo leía tal y como estaba ahí soltero, que esto no. Esos datos no se tiran en el cuadro. Esos datos se ordenan en la columna matriz. ¿Y cómo se ordenan esos datos? Se ordenan dependiendo de la serie de datos a que se refiera. Una serie de datos son datos que pertenecen a una determinada situación. Y así entonces usted no puede confundir serie de datos con tipo de datos. Los tipos de datos son cualitativos, cuantitativos. Ahora le habla aquí de que existen 4 series de datos. La serie cualitativa son datos cualitativos propiamente dicho, cuantitativos propiamente dicho, y la serie geográfica es cuando los datos se refieren a la geografía. Aquí, por ejemplo, nosotros decimos
que el municipio donde viven, que lo estamos viendo, ¿verdad? Y lo vimos como una variable cualitativa nominal, es una variable cualitativa nominal, pero si hablamos de serie, es una serie geográfica porque se refiere a la geografía. Y también tenemos las series cronológicas, que son aquellas que se refieren al tiempo, series cronológicas o temporales. Entonces, las series cronológicas, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿en qué año usted nació? Usted me va a responder a mí con un número. Y el dato sería cuantitativo. Pero, como se refiere al año, la serie es cronológica. Si yo le pregunto, ¿cuál es el día de la semana que más a usted le gusta? Entonces, la serie es cualitativa. El dato es cualitativo, pero la serie es cronológica, porque se refiere al tiempo. ¿Ah? Entonces, estas series, aquí está anotado, debajo ahora lo voy a leer, cómo se ordena cada una de estas series. Y eso hay que dominarlo, porque nosotros vamos a presentar datos. Entonces le dice a usted, las series cuantitativas, las que se refieren a números, se ordenan de forma ascendente, de menor a mayor número. Las series cualitativas nominales, cuando son nominales, las cualitativas, y las series geográficas se ordenan alfabéticamente. Las series cualitativas jerárquicas se ordenan según el orden de importancia, de menor a mayor grado. De menor a mayor grado. Y las series cronológicas o temporales se ordenan de acuerdo al tiempo. Es decir, que si usted tiene una serie cronológica referente a los meses del año, los meses se ordenan enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Usted no empieza por abril, porque es con la A no es de forma alfabética. No es abril, después agosto, no. Enero, febrero, marzo, eso es cronológico. Si usted va a ordenar los días de la semana, tiene que ordenarlo de domingo a sábado. El primer día de la semana es el domingo y el último día es el sábado. Si usted tiene una serie de años para ordenar, del 2007 al 2012, usted no puede saltar. Tiene que ser 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Cronológicamente. Así se ordenan las diferentes series. Cuerpo o texto del cuadro. El cuerpo o texto del cuadro son todos los valores que están a la derecha de la columna matriz. Todos los valores que están a la derecha de la columna matriz. Es decir, que los diferentes subtítulos que están en el encabezado van a formar esas columnas. Puede haber una, puede haber dos, puede haber varias. Nosotros vamos a ver cuadros con varias columnas a la derecha de la columna matriz y eso se llama texto o cuerpo del cuadro, que se refiere a los datos estadísticos propiamente dicho. Muchas de esas columnas hay que calcularlas. Fuente es reconocer o decir quién es el dueño de los datos. En la fuente hay que colocar el nombre del documento, la institución, lugar y fecha de dónde se sacaron los datos y cuándo se sacaron los datos. La fuente no se usa siempre porque hay diferentes tipos de fuentes. Hay una fuente primaria, hay una fuente secundaria, una fuente terciaria y una fuente de internet. Cuando la fuente es primaria, que es cuando los datos son de primera mano, cuando los datos son investigados por la persona que lo está presentando, no lleva fuente. La fuente es el mismo cuadro o el mismo gráfico que usted está presentando. Y por último tenemos las notas al pie, que se usan muy poco, pero se usan. Su función es hacer aclaraciones conceptuales sobre algunos
o alguno de los conceptos que hay en la columna matriz, o sea, de alguno de los conceptos de la variable. Vamos a ver el ejemplo del cuadro. En este ejemplo, observemos que el título está ordenado con sus 4 preguntas. El dónde del Hospital X, que se preguntó, que se investigó los casos de suicidio, que se preguntó en este cuadro, la edad y cuándo fue eso, del 2000 al 2005. Entonces, ese es, usted puede haber puesto casos de suicidio en el Hospital X según grupos de edad o por grupo de edades 2000-2005. Observe que aquí dice notas introductorias y eso está entre paréntesis. Sin embargo, no es que las notas introductorias usted va a poner notas introductorias entre paréntesis, sino que las notas introductorias, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en miles de casos. Si yo pongo ahí en miles de casos, entonces quiere decir que ya los casos que están ahí no sería 37, sino que donde esté el 37 tendríamos que decir 37,000. Donde está el 4,457, entonces ahí tendríamos 4,457,000. Esas cantidades hay que multiplicarlas por 1000. Porque la nota dice arriba que los casos están en miles. Es para eso que se usan las notas introductorias y se colocan ahí debajo del título, por encima del encabezado, siempre en paréntesis. Entonces, el encabezado, mire, el encabezado es ese espacio que usted está viendo ahí donde dice encabezado. Si usted nota, el encabezado está formado por 2 líneas. Esta primera línea, ¿verdad? Y esta segunda línea. Mire, si usted quita esa línea, mire cómo queda entonces el cuadro. El cuadro queda todo pegado, todo junto ahí. Ahí no se sabe quién es quién. Se ve un poco mejor por los 2 cintillos de la columna y el texto que están ahí, pero eso es, si yo lo quito también, imagínense, todo esto le va a quedar a usted que no se sabe lo que es. Entonces, por eso es, esas 2 líneas que van ahí separan el título y la de abajo separa el cuerpo y la columna matriz de lo que se llama encabezado, que es ese espacio que dejan esas 2 líneas que están ahí. Entonces, básicamente, para eso es que se utiliza esa regla que yo le mandé a hacer para que usted haga esas líneas, ese encabezado. La columna matriz, observe, es donde se ordenan los datos. Ahí los datos que tenemos son la serie es cuantitativa, una serie cuantitativa es numérica. Y observe entonces que aquí tenemos que están ordenadas del 10 al 69. Del 10, de menor a mayor, se ordenan los datos. Luego tenemos el texto, que está formado por una sola columna, que es el número de casos. Ese es el texto. De ahí, de la columna matriz para allá, todas las columnas que aparezcan se refieren al texto. Aquí tenemos las notas al pie. Las notas al pie no es como las notas introductorias que usted va a poner ahí notas al pie. No. Las notas al pie son notas que usted coloca aquí debajo referente a los conceptos que hay en la columna matriz. Si yo, por ejemplo, tengo ese asterisco y pongo un asterisco aquí, mire, un asterisco aquí y otro asterisco aquí, observe que los grupos van de 10 en 10. Sin embargo, esos 2 grupos que están ahí van de 5 en 5, de 10 al 14, del 15. Entonces, aquí usted puede escribir, ¿verdad? Los adolescentes se dividieron en 2 grupos de edades. Puedo poner ahí, los adolescentes se dividieron en 2 grupos de edades.
Y eso es una nota al pie diciendo que están divididos de 10 a 14 y de 15 a 19 años. Si usted quiere poner otra nota al pie, pues tendría que poner 2 asteriscos, y si es referente a la edad de los 60 a 69, entonces ahí también pone los 2 asteriscos. Donde está el asterisco solo, todo lo que se escribe ahí se refiere al 10-15 y al 15-19, y donde están los 2 asteriscos se refiere de 60 a 69. Para eso se utilizan las notas al pie, las notas al pie. Y por último tenemos la fuente, y la fuente es reconocer al dueño de los datos, es decir, de dónde se sacaron los datos. La fuente no es primaria, por lo tanto hay que colocarla, y dice que la fuente fue la Dirección Provincial de Salud X en marzo del 2016. Esas son las partes del cuadro. Eso es el cuadro. Observe, el cuadro tiene el título como parte obligatoria dentro del cuadro, el título, el encabezado obligatoria, la columna matriz obligatoria y el texto o cuerpo del cuadro. Son las 4 partes que son obligatorias en todo cuadro estadístico. Tenemos entonces las notas introductorias, las notas al pie y la fuente, que se usan si se necesitan. Estas son las partes del cuadro. Hemos hablado del cuadro, ahora vamos a hablar del gráfico. El gráfico, tal como decíamos ahorita, el gráfico siempre dependerá de la información del cuadro. Y vuelvo y repito, cuando hablamos del gráfico, en ningún momento hablamos de las partes que forman el cuadro, sino que hablamos de el gráfico como gráfico, porque el cuadro, repito, es lo original. El cuadro es lo original. El cuadro es el que origina el gráfico. Entonces, el gráfico, para poder existir, tiene que existir el cuadro. En primer lugar. Entonces, las partes del cuadro son las mismas. Vamos a trabajar directamente con el gráfico, porque lo que yo tengo que enseñarle a ustedes es a construir el cuadro, ya que, como le decía ahorita en la introducción de la clase, el gráfico se construye de la información del cuadro. Por lo tanto, hablamos de cómo hacer el cuadro, que es lo original. ¿Qué yo tengo que enseñarle a usted la gráfica? Lo antojo. Es decir, que las gráficas no se construyen porque a usted le gusta, porque es la más bonita, porque es la más fácil, porque es la que fulano me enseñó. No, no, no. Las gráficas dependen de la información que está en la columna matriz y van a depender de la serie de datos que ahí existe. Eso es lo que usted tiene que aprenderse, porque el cuadro hay que hacerlo obligatoriamente y el gráfico es simplemente usted poner ese cuadro en una computadora, en Word o en Excel, seleccionarlo y pedirle a la computadora que le haga el gráfico. Ahora, ¿cuál gráfico? Los gráficos que vamos a ver ahora a continuación, que es dependiendo de la serie que tenga el cuadro. Entonces le dice a usted, presentación gráfica consiste en presentar los datos estadísticos por medio de figuras o dibujos. Los gráficos estadísticos, aquí donde lo dice, los gráficos estadísticos dependen de la serie de datos que se encuentra en la columna matriz del cuadro. Ya vimos ahí, ahorita vimos las series de datos que son cuadros. Vamos a ver cuál serie es el gráfico que usted necesita dependiendo de la serie que usted tenga. Entonces, dice, series cuantitativas. Si usted tiene una serie numérica, como el ejemplo del cuadro, ahí usted va a tener polígono de frecuencia, histograma y las ojivas. Las ojivas son 2, por eso son las ojivas. Ahí le dice
en qué consiste cada uno de esos cuadros, pero lo importante es que usted sepa que el polígono de frecuencia, el histograma y las ojivas son 3 gráficos exclusivos de las series cuantitativas. O sea, esos gráficos usted no puede utilizarlos en ninguna otra serie, solamente en las series numéricas, en las series cuantitativas. También tenemos las series cualitativas o series geográficas. Cuando la serie es cualitativa o es geográfica, entonces el gráfico circular es el gráfico exclusivo de esta serie. Ese gráfico circular usted no puede hacerlo ni con las series cronológicas ni con las series cuantitativas, solamente con las series cualitativas y las series geográficas. Ahora también existen los gráficos de barras que se construyen con las series, para las series cualitativas y las series geográficas, y también para las series cronológicas, como vamos a ver a continuación. Ahora bien, las series cronológicas tienen los gráficos lineales como sus exclusivos. Son de series cronológicas y no se pueden utilizar ni en la serie cuantitativa, ni en las series cualitativas, ni en las geográficas. Son exclusivos para las series cronológicas. Y también están los gráficos de barras, que vuelvo y repito. Los gráficos de barras usted puede utilizarlo en las series cronológicas, en las cualitativas y en las geográficas. Series cronológicas, gráficos exclusivos, gráficos lineales. Series cualitativas o geográficas, gráficos exclusivos, los gráficos circulares o de pastel, ¿verdad? También se les llama. Y para las series cuantitativas, entonces tenemos las ojivas, el histograma y el polígono de frecuencia. Eso es lo que yo tengo que enseñarle a usted sobre los gráficos, que vuelvo y repito, se construyen a partir de esa serie de datos que está en la columna matriz del cuadro. No vamos a centralizar en la explicación exclusiva de las series de los cuadros. No vamos a ver gráficos, simplemente cuando estemos viendo los cuadros podemos insertar algunos utilizando la computadora para compartirlo ahí mismo y que usted vea cómo se hace. Lo importante que usted sepa es que los gráficos no es el que usted quiera, sino que van a depender de la serie de datos que hay en la columna matriz. Para la próxima semana, ¿qué tenemos? Para la próxima semana vamos a estar ya trabajando con la presentación de los datos cualitativos. Para los series de datos cualitativos. Y los cualitativos se dividen en nominales y jerarquizados. Entonces vamos a ver la diferencia al presentar el cuadro de esas variables, que ahí tenemos 3. Tenemos 2 que son nominales y una que es jerarquizada. Entonces la vamos a presentar esas 3 variables en la próxima semana. Pero hay un archivo que yo le voy a enviar que será la presentación de los datos cualitativos, que no sé si ya lo subí, pero sí lo voy a subir. Presentación de datos cualitativos. Ahí van a aparecer 4 conceptos que yo quiero que usted se aprenda. 4 conceptos que yo quiero que usted se aprenda. Son el porciento, la frecuencia relativa con su simbología, la frecuencia absoluta y el total de datos. ¿Qué son cada una de esas 4 cosas? También voy a subir otro archivo que es sobre los datos cuantitativos. Primer archivo sobre los datos cuantitativos, la primera parte de la presentación de los datos cuantitativos. Y ahí van a aparecer otros conceptos nuevos que son el rango, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta relativa acumulada y el porciento acumulado. Escuche bien, son 3 conceptos parecidos a los otros 3. Por eso quiero que usted se lo aprenda.
para que no se confunda, porque en estadística yo le dije a usted que tiene que dar los 4 pasos para pasarla. Copiar la clase, estudiar la clase, venir a la conferencia y escuchar el video. Son los 4 pasos que usted tiene que dar para poder pasar esta materia. Entonces, váyase llevando de mí y vaya aprendiéndose lo que le voy diciendo, porque son demasiados conceptos y todos se parecen. Escuche bien, el porciento, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta y el total de datos. Y escuche lo otro ahora bien. El rango, el porciento acumulado, hablamos del porciento ahorita, la frecuencia relativa acumulada, hablamos de la frecuencia absoluta ahorita, y la frecuencia absoluta acumulada, o sea, estamos hablando de casi el mismo concepto. Lo único que lo diferencia es la palabra acumulada. Entonces, tiene que aprenderse el concepto. No le estoy mandando a aprenderse fórmulas que hay ahí, las fórmulas, no. El concepto, en qué consiste cada uno de estos. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, pues encantado, hágala ahora. Si no, pues hemos terminado por esta tarde. ¿No hay pregunta? Sí, profe, ¿para cuándo, profe, se va a hacer eso? Óigame, eso es la clase de la semana. Para copiar una mascota. El 4 va a ser para la semana ahora. Mija, por Dios, eso es clase, la clase para copiar en la mascota. Toda la semana yo dejo clase para copiar en la mascota. Sí, profe. Gracias.